A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del ecuavóley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el ecuavóley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el ecuavóley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del ecuavóley. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. Un día como hoy. Hay seres humanos prodigiosos. Uno de ellos se llamó Jean-François Champollion, un francés nacido en 1790 y que cuando apenas tenía 16 años ya dominaba 12 idiomas diferentes. Entre los idiomas que Champollion dominaba estaban el latín, hebreo, sánscrito, persa, árabe, turco. Y en la lista también estaban otros, como el arameo, el chino y 4 idiomas más, incluyendo por supuesto el francés, que era su lengua materna. La vida de Champollion coincidió por suerte con las campañas napoleónicas a Egipto, y allí se halló una piedra escrita en caracteres griegos, demóticos y jeroglíficos. Champollion, que había participado en las campañas napoleónicas, dedicó varios años al estudio de aquella piedra, y a partir de los 2 alfabetos conocidos, pudo descifrar el tercero. Gracias a Champollion, los jeroglíficos egipcios dejaron de ser un misterio, y se inició lo que hoy se conoce como la egiptología. Un día como hoy, 23 de diciembre de 1790, Champollion estaba naciendo, y con él nacía la posibilidad de desentrañar lo que antes parecía imposible, el secreto de los jeroglíficos egipcios. Hoy lo recordamos porque además de su nacimiento, Jean-François Champollion era el hombre que cuando tenía apenas 16 años ya hablaba 12 idiomas. Se sigue comunicando con nosotros por encima del tiempo. Y desde entonces nos recuerda, en todos los idiomas, que es tarea de los humanos intentar descubrir a los humanos que llevamos dentro. Las principales noticias del día. Titulares. Fuerzas Armadas prohíbe condecoraciones a sus elementos. Autos y motos sin placas no podrán circular desde el 23 de diciembre. Segmento de opinión, asilo concedido a Duarte tensa relaciones entre Ecuador y Argentina. Y el FMI. En política internacional, una visita navideña. Noticias del día. Fuerzas Armadas prohíbe condecoraciones a sus elementos. Una nueva disposición surge desde las Fuerzas Armadas en una circular interna. Nelson Proaño, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, dispone la prohibición de recibir reconocimientos. Cuando exista la intención de alguna autoridad o institución de otorgar un reconocimiento, felicitación, condecoración u otros a personal militar, unidad o dependencia de las Fuerzas Armadas, se deberá poner en conocimiento de cada Comando General de la Fuerza y o Jefatura para obtener la autorización respectiva, señaló Proaño.
El documento dirigido Freddy Gallo, director de personal del Comando Conjunto, agregó que todo pedido se sustentará en un informe de la unidad correspondiente. Cada solicitud será analizada para otorgar o negar la autorización respectiva. La disposición surge luego de que el cabo primero de la Marina, Jorge L., quien fue condecorado junto con otro compañero por el asambleísta Ronnie Aliaga, es uno de los procesados por tráfico ilícito de armas de fuego. Esto durante un operativo tras la salida de Roldán de la cárcel regional Guayas. Ese reconocimiento se otorgó durante las fiestas de Guayaquil el 25 de julio del 2021. Paralelamente, el asambleísta Fernando Villavicencio solicitó al ministro de Defensa Luis Lara una serie de información y documentos sobre el perfil de los condecorados, así como su presunta vinculación a organizaciones narcodelictivas. Autos y motos sin placas no podrán circular desde el 23 de diciembre. Desde este 23 de diciembre no podrán circular vehículos y motos sin placas metálicas o de papel. Así lo informó la Agencia Nacional de Tránsito, ANT. Ernesto Varas, director ejecutivo de la ANT, indicó en un medio televisivo que la entidad entregó las placas correspondientes a los municipios para que se distribuyan. Por ello, no hay motivo para que los vehículos circulen sin la identificación y los operativos serán rigurosos. Los ciudadanos deberán revisar en el portal www.ant.gov.es/consultar-placas/ si su placa está lista para poder retirarle en las sucursales correspondientes. Vargas señala que esta decisión responde a necesidades de seguridad vial. Un vehículo que se moviliza sin identificación se presta para cualquier tipo de delito. Las sanciones para quienes incumplan esta disposición serán 6 puntos menos a la licencia de conducir y una multa del 30% del salario básico unificado SV, es decir, $135. Entrevista del día. La mañana de este viernes 23 de diciembre en Radio Sucesos, Javier Rosero, vicepresidente ejecutivo de FedExport, habló sobre los acuerdos comerciales logrados por el Ejecutivo. Escuchemos lo que dijo. Y bueno, cuéntenos sobre cómo cerramos este año en cuanto a temas de exportaciones y cómo tomamos estas noticias que nos trae el gobierno del presidente Lasso en cuanto a los acuerdos comerciales. El sector exportador, a partir de la pandemia, se ha caracterizado por generar buenas noticias. Lógicamente, nuestra expectativa es que además en este momento, que es un momento que nos acerca espiritualmente hacia el optimismo, la unión, el sector exportador justamente es sinónimo de oportunidades. Y eso es lo que hemos demostrado en el transcurso de los últimos, como decía, 2 años a partir de la pandemia, porque a pesar de que han sido momentos muy complejos, los que creo que solamente cuando incluso lo extrapolamos al nivel personal, hemos entendido que son momentos muy complejos, pero aún así hemos sabido sobreponernos con la pujanza que tiene el sector empresarial. Hemos generado más de 20,000 plazas de empleo en el transcurso de estos 2 años, pero particularmente el 2022, y ahora ya voy entrando un poco más en materia de su pregunta, hace un año que estuvo caracterizado por muchas volatilidades. Recordemos que cuando empezamos el año tuvimos ya el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania, y eso lamentablemente afectó a 2 sectores, en realidad a gran parte de la oferta exportable, pero con mucha más profundidad a 2 sectores emblemáticos de las cadenas agrícolas de exportación. Por un lado, la cadena bananera, que centraba prácticamente el 25% de sus exportaciones a Eurasia, y la cadena florícola, que tiene un importante segmento de mercado en los consumidores rusos. Entonces, a partir de eso, recordemos que tuvimos un junio de 2022 marcado por las paralizaciones, que en gran parte también desfavorecieron la posibilidad de mantener los contratos que teníamos ya planificados con los mercados de destino, y a eso se suman factores externos como la inflación a nivel mundial, que hace que los hogares en los centros principales de consumo tengan menos recursos para poder comprar nuestros productos, y a nivel interno otras cosas de las cuales no estamos exentos. Por ejemplo, el incremento en los costos. Hace poco se anunció el incremento en el salario básico a partir de un argumento antitécnico, con lo cual, digamos, todo eso va sumando, se va recargando. Tenemos una estructura tributaria que se mantiene estática, que sigue cayendo sobre los hombros del sector exportador.
Y por eso hemos cerrado un año en el que, si bien se puede ver en las cifras que hay un crecimiento, y eso siempre es positivo para la dolarización, el problema es que cuando descomponemos ese crecimiento, que es cercano al 20%, nos damos cuenta que camarón es el que ha empujado ese crecimiento. Pero en cambio las cadenas agrícolas y agroindustriales están retrocediendo, Verónica, y esto es extremadamente grave, porque las cadenas agrícolas son justamente las más intensivas en demanda de empleo. Por lo tanto, me parece que uno de los grandes desafíos que vamos a tener en el transcurso del siguiente año es revertir esa realidad para que estas cadenas que están ubicadas en el agro, que son la alternativa de desarrollo económico en la ruralidad, puedan recuperar esas posibilidades de ser expansivas en oportunidades de empleo para la sociedad. Lógicamente, el entorno no es el más favorable, las mismas condiciones con las que estamos cerrando el año, estas condiciones adversas, de incertidumbre, de incremento en los precios internacionales, también están haciendo más conservadoras nuestras perspectivas del siguiente año, pero digamos, los desafíos están ahí planteados. Me parece que lo mejor que podríamos hacer es justamente trazar, y si usted quiere ya puedo un poco más adelante empezar a profundizar cómo la agenda comercial, y particularmente los acuerdos que se han anunciado con Costa Rica, por ejemplo, o el inicio con Canadá, pueden traer muy buenas noticias justamente en esa línea para el sector exportador. Por otro lado, Livia Rivas, presidenta del Instituto Ecuatoriano de Estudios Legislativos, en Radio Sucesos la mañana de este viernes 23, habló sobre la situación de la Asamblea Nacional. Veamos la nota. El año, como no podía ser de otra manera, termina igual que empezó, turbulento en la función legislativa. Hay esta posibilidad que se discute de destitución de los asambleístas que no acataron la decisión del juez de la Concordia. ¿Es posible que un juez destituya a los asambleístas? Mire usted, el antecedente de esta supuesta intención de destitución de los legisladores parte de unas medidas de cumplimiento que dicta el juez de la Concordia. El antecedente que tenemos que tener en consideración es que los 4 miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que fueron destituidos por la Asamblea Nacional dentro del juicio político, pues plantearon unas medidas cautelares. Bueno, no directamente, hubo un ciudadano que presentó unas medidas cautelares que terminaron beneficiando a los 4 miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sobre la base de esto, entre las medidas de cumplimiento que dictó el juez de la Concordia se encuentra la posesión del superintendente de bancos sobre la base del supuesto de reconocer como legítimas las actuaciones de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, luego de que como resultado de estas medidas cautelares que luego derivaron en acción de protección, y de hecho hay una sentencia que aún no ha sido notificada a la Asamblea, le dispone que se posesione. Entonces, los legisladores, como ya hemos visto, pues sacaron una serie de comunicados, no asistieron ante la convocatoria del presidente Virgilio Saquicera y no se posesionó. Entonces, ahora hay voces en el sentido de que el juez de la Concordia podría, como usted señala, pues disponer la destitución de los legisladores. Pero es importante señalar que esto tenemos antecedentes. Recordarán que en el caso de la expresidenta Guadalupe Llori, pues también presentó unas medidas cautelares para no llegar a ser destituida del cargo de presidenta, luego una acción de protección también. Y también ya se habló de este tema. Y la conclusión, que se repite en el mismo caso actualmente, es la siguiente. No hay posibilidad alguna de que el juez de la Concordia pudiera destituir a los legisladores. Ya hay fallos de la Corte Constitucional, inclusive no solo del actual, sino desde el año 2010 en adelante, por lo menos, donde se ha señalado que se reserva para sí la Corte Constitucional la posibilidad de destitución de autoridades. De forma tal que el único mecanismo sería a través de una acción de incumplimiento, donde sea la Corte Constitucional la que llegue a analizar si efectivamente cabe. Este es un caso extremo. Yo personalmente no creo que la Corte Constitucional llegara de forma alguna a dictaminar destitución de los legisladores, sobre todo porque también hay un tema de fondo, que es, está pendiente un recurso de apelación que podría la Corte Provincial cambiar el fondo. Importante señalar que le han causado un grave daño a la Corte Constitucional en este año, porque le han tenido resolviendo los problemas de naturaleza política. O sea, al final del día todos regresamos a ver ¿y qué podrá hacer la Corte Constitucional en este caso? Se empiezan a agotar todas las instancias, saben que a lo mejor los jueces de instancia a lo mejor podrían, como no podrían cumplir su rol de garantes de derechos, se apela ante la Corte Provincial, no les gusta el fallo y al final del día la conflictividad política en este año por lo menos ha estado en manos de la Corte Constitucional, que los estados de excepción
que el tema de la consulta, del referéndum. Yunda, por ejemplo, que Exacto. también lleva a la Corte Constitucional. Le tuvieron a la Corte Constitucional para definir si cabía o no cabía acción de protección en el caso del exalcalde Jorge Yunda. Luego terminó delimitando las reglas del juicio político, de los procesos de control político, para que no se confundan con las garantías jurisdiccionales y los procesos judiciales en general. Y ahora vemos que nuevamente regresamos a ver a la Corte con la esperanza de que pueda hacer algo frente a la actuación no de todos los jueces. No se puede generalizar, y lastimosamente estos casos puntuales terminan afectando a toda la función judicial. Y obviamente hay muy buenos jueces y muy buenas juezas, pero lastimosamente lo que estamos viviendo actualmente es que cuando el político lleva al tema judicial la solución de sus problemas, porque no los puede manejar en el ámbito donde se generan, que es en lo político, pues realmente estamos en una situación lamentable. Situémonos un poquito antes de llegar a la discusión de la posible destitución por desacato. Los vocales destituidos del Consejo de Participación Ciudadana hicieron bien en presentar un recurso ante un juez común. Bueno, lo que hay que... No presentaron ellos, pero digamos, el juez hizo bien en resolver un tema que es estrictamente político, o la Asamblea no cumplió el procedimiento para dar pie a que haya una resolución extra asamblea. Bueno, yo respeto el criterio de varios colegas. Personalmente considero que no hay violación del derecho al debido proceso de forma alguna en el caso de los 4 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por una sencilla razón, porque no estamos ante la ley de la función legislativa que establecía que la Comisión de Fiscalización y Control Político era la que tomaba la decisión en los juicios políticos. Ella decía, se archiva y no pasaba nada. A raíz de las reformas del 2020 a la ley de la función legislativa, lo que hace la Comisión de Fiscalización y Control Político es sugerir al Pleno si se inicia o no se inicia un juicio político. Pero aun cuando el supuesto de que la Comisión de Fiscalización dijera se archiva, igual el Pleno puede decir, y hemos visto casos donde pese a que la Comisión de Fiscalización recomienda el archivo de un juicio político, se inicia con el voto de los legisladores. E igual, si es que no existe un acuerdo al interior de la Comisión de Fiscalización y Control Político, pues tienen que remitirse un informe de posiciones. En este caso en particular no hubo su informe de posiciones, pero si ustedes revisan cómo se da el juicio político ya al interior del Pleno de la Asamblea Nacional, no se refiere de forma alguna que decidirán sobre la base del informe remitido por la Comisión. Lo que dice es que decidirán sobre la base de las pruebas. ¿Dónde se practican las pruebas? En la Comisión. Son esas pruebas practicadas oportunamente, porque no es que el juicio político empiece y termine en el Pleno. Empieza en el momento en que los legisladores presentan la solicitud, pasa al Consejo de Administración Legislativa y termina en la Comisión de Fiscalización con un informe. Y el Pleno toma una decisión final, pero no es que ese rato comience. Entonces, a mi juicio no cabía de forma alguna estas medidas cautelares, ni dentro de la sentencia señalar que se ha violentado el derecho al debido proceso de los miembros del Consejo de Participación. Presentamos una parte de la entrevista al economista Víctor Hugo Albán, que la dio en Quito TV. Él es analista económico y habló sobre la inflación del Ecuador, los subsidios por parte del Estado. Veamos la nota. Inflación significativa. Claro. Habla usted, y le pregunto esto porque ayer justo en nuestro noticiero dábamos una información en la que se habla que la inflación del Ecuador está debajo del promedio de la región. ¿Es así? Pero no nos olvidemos que nosotros somos dolarizados, ¿no? Ajá. Nuestra comparación debe ser con la inflación de Estados Unidos, que es un país que de donde nace la moneda, ¿no? Claro, no podemos compararnos con Colombia, no podemos compararnos con Perú, no podemos compararnos con Chile, en donde las inflaciones han sido, digamos, del promedio de 2%, ¿no? Pero aquí estamos con una inflación del 3.5%, pero es en dolarización. Y eso es alto, ¿no? Claro, nosotros también somos el espejo de lo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos, por primera vez en la historia, está con una inflación del 10, 11, 12%. Digo 3 cifras porque hay diferentes estados, que son prácticamente diferentes países, para que se me entienda bien, ¿no? Y obviamente, pues la inflación que hay en Nueva York no es la misma que hay en Baltimore, por ejemplo, no es la misma que hay en Miami. Entonces, de hecho, pues las inflaciones son diferentes y de acuerdo a la demanda y a la oferta en el mercado. De todas maneras, pues nosotros somos un país pequeñito y obviamente la falta de políticas públicas o la mala orientación de estas determina todo lo que está pasando, ¿no? En este caso, pues lógicamente es una inflación que para dolarización es bastante significativa. Y claro, esto ya como economista, quienes me están escuchando, mirando, me van a disculpar. La inflación está directamente vinculada a las tasas de interés. Y este rato las tasas de interés están a la subida.
y eso afecta al sector productivo. ¿Por qué afecta al sector productivo? Porque los costos de producción, además de haber subido el precio de la mano de obra, suben las materias primas y obviamente dejamos de ser competitivos en la región. Nosotros somos competitivos con Colombia, por ejemplo, en todo lo que es hilandería. Las camisetas, los exteriores, los calcetines, que se hacen de primera calidad aquí en el norte del país, en la provincia de Imbabura. El calzado que se hace en la provincia de Tungurahua, en Ambato, es de primera calidad y deja de ser competitivo con el calzado, por ejemplo, brasileño. Entonces la gente compra el calzado brasileño en las plazas que son, llamamos de estas que vienen de contrabando, llámese aquí La Ipiales, claro, llámese en Guayaquil, La Bahía, etcétera, ¿no? El comercio informal. Eso afecta, digamos, al sector productivo y afecta directamente al empleo. ¿Por qué? Porque dejamos de consumir nuestros productos porque están más baratos los del exterior. ¿En qué afecta el tema de los subsidios por parte del Estado, por ejemplo, a la gasolina extra o Ecopaís, al gas, dentro de lo que es el crecimiento de la economía? Bueno, digamos, es un asunto tan polémico. Nosotros hemos discutido muchísimo con toda la gente que dice realmente, como dice el señor Riza, vamos a retirar subsidios. El mismo Fondo Monetario Internacional recomienda, no está obligando, por favor, hay que ser muy consciente del análisis que se hace, recomienda que se vayan retirando paulatinamente los subsidios. ¿Y por qué? Porque puede afectar, digamos, tremendamente, puede ser peligrosísimo en el aspecto transportación, el momento que se retire el subsidio al diésel, por ejemplo. ¿Por qué? Porque va a repercutir inmediatamente en el precio del flete, en el precio del pasaje. Digo, flete es cuando hay carga, ¿no? Y flete cuando estamos transportando a personas. Eso va a ser inmediatamente el efecto, ¿no? Entonces hay que hacerlo, pero paulatinamente, viendo las condiciones de cada región. No es lo mismo Guayaquil que Quito, Quito que Cuenca, Cuenca que Ibarra, etcétera. Entonces, analizando cada, digamos, provincia, cada ciudad, se puede ir haciendo paulatinamente. Ahora, lógicamente, nosotros somos un país pequeñito y con con un subsidio a los combustibles que sobrepasa los 3.000 millones anuales, que con eso podríamos nosotros, digamos, crear más universidades, construir más hospitales, dar mejor atención en salud, mejor educación, mejorar la educación, porque aquí la educación no está tan bien orientada. Necesitamos, digamos, capacitar más a nuestros docentes, capacitar a nuestros profesionales que sean competitivos ya, no solo en el nivel nacional, sino internacionalmente. Entonces, no es político decir retiremos los subsidios. Debe ser absolutamente pensado técnicamente para que no afecte de golpe a la economía, para que no afecte al hogar ecuatoriano, para que no nos afecte a todos en general. Es importante. Los subsidios, desgraciadamente, han sido mal concebidos y nos hemos mal acostumbrado los ecuatorianos. Y esto, digamos, afecta directamente a la economía y a la parte social, a la economía. ¿Por qué? Porque en vez de hacer una inversión, digamos, coherente, regalamos, ¿no? Y este subsidio está mal entendido, porque no es lo mismo subsidiar a una persona que gana el básico que a una persona que gana el sueldo de gerente general de una empresa, que está sobre los $10,000. Entonces, para él es, digamos, un regalo que se le hace. Entonces, debe ser lo que nosotros decimos técnicamente focalizado. ¿Y por qué no nos ponemos de acuerdo en esa focalización? Mire, qué pena que quien debe estar, digamos, liderando esto debe ser el gobierno, no el señor Riza. Señor Riza, que entiende de focalización, que entiende de subsidios, y sin embargo, él determina las políticas públicas, ¿no?, de subsidios, de todo lo que he estado manifestando en las famosas mesas técnicas, cuando esto debe nacer del gobierno como una política pública, debe estar analizándose y discutiéndose en la Asamblea Nacional, contratando técnicos de primer orden, ¿no es cierto? Que sí tenemos aquí en el Ecuador. Hay buenos ingenieros petroleros, buenos economistas, gente que está, digamos, especializada en esto, y van viendo a la parte social. Se puede focalizar.
Hay varios mecanismos de focalización. Hemos sugerido, cuando estuve de presidente del Colegio de Economistas, sugerimos nosotros al presidente Moreno ya que empiece con la focalización por ciertos sectores. Lamentablemente, como son políticos, confunden la política con la parte técnica y dejan hacer y dejan pasar. Y eso repercute totalmente al ecuatoriano de a pie, al que espera, digamos, un sueldo y vive, medianamente cómodo o vive mal, si es un sueldo bajo con bastante familia. Obviamente, pues, ese se ve el afectado al no focalizar los combustibles. Hay varios tipos de subsidios, ¿no es cierto? El subsidio de los combustibles per se es negativo, pero el que ayudamos a la gente pobre, no. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Gijón. El asilo concedido a Duarte tensa las relaciones de Ecuador con Argentina. María de los Ángeles Duarte, quien fuera ministra de Transporte y Obras Públicas del gobierno de Rafael Correa, fue enjuiciada en el caso conocido como Sobornos 2012-2016, en el que también se procesó por cohecho agravado al referido expresidente. Tras la revisión procesal de más de una docena de jueces de los más altos tribunales de justicia del país que tuvieron la ocasión de estudiar las piezas procesales, hasta que, finalmente, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia condenó a la exministra a la pena de 8 años de prisión, así como a reparaciones de orden económico por los daños irrogados al Estado. La exfuncionaria, antes de que se conozca el texto de la sentencia, en agosto del 2022 se refugió en la sede de la Embajada Argentina en Quito, donde fue recibida en condición de huésped por razones humanitarias. Con fecha 1 de diciembre del año en curso, la Cancillería Argentina comunicó su decisión al Ecuador de conceder asilo diplomático a la exfuncionaria, requiriendo del Estado ecuatoriano el salvoconducto necesario con la finalidad de sacar a Duarte de la sede diplomática en Quito para trasladarle a Buenos Aires. A través de una comunicación oficial dirigida al canciller del Ecuador, Juan Carlos Holguín, Argentina solicitó que, conforme lo previsto en la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, se decida otorgar antes del 14 de diciembre del corriente el salvoconducto requerido, así como las garantías que prevé el artículo 5 de la citada Convención para la salida del país de Duarte, Pesantes y su hijo. En otra misiva, fecha del 12 de diciembre, el gobierno argentino indicó que se busca la forma urgente de conseguir una salida a esta situación sin deteriorar las relaciones bilaterales con el Ecuador. Frente a estas presiones inaceptables, el canciller Holguín procedió a convocar a su despacho al embajador argentino en Ecuador, Gabriel Marcelo Fuchs, para que brinde una explicación sobre las acciones de su gobierno, así como por la publicación de notas de prensa de las que aparece que Argentina habría dado un ultimátum al Ecuador para que atienda su requerimiento, sin tomar en cuenta que sobre la exfuncionaria pesa una resolución judicial como resultado de un proceso penal que se inició, cursó y concluyó antes del inicio del gobierno actual, cuya sentencia causó ejecutoria en septiembre del año 2020. Mediante comunicado oficial publicado el 13 de diciembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador respondió al requerimiento formal de Argentina, manifestando que tras hacer un análisis jurídico del tema del asilo, el gobierno de Ecuador concluye que, según el artículo 3 de la Convención de Caracas de 1954, del que ambos países son parte, no es lícito conceder asilo
a una persona condenada por hechos de corrupción. La señora Duarte fue condenada a una pena de 8 años de privación de la libertad. En consecuencia, el gobierno del Ecuador no concederá, dijo la Cancillería, el salvoconducto requerido para que ella salga del país. El asilo es una forma de protección que un Estado otorga a un individuo extranjero víctima de persecución política o que penda sobre él o su familia amenazas graves de daños. Es una protección especial que brinda un Estado a personas perseguidas por motivos ideológicos o políticos. La decisión del gobierno del Ecuador está debidamente amparada en el derecho internacional y en forma específica en las normas establecidas en la Convención de Caracas, donde se regula de manera expresa la concesión de asilo y se excluye la posibilidad de que éste opere en casos de sentencias por delitos de corrupción. La naturaleza jurídica del asilo ha sido objeto de una larga y continua discusión doctrinaria. Es considerado como una prerrogativa del Estado que lo concede dentro de un marco de carácter estrictamente humanitario y hace relación a la protección a personas que son víctimas de persecución política o que su seguridad esté gravemente amenazada por razones ideológicas. En el caso de la señora María de los Ángeles Duarte, la decisión adoptada por el gobierno argentino se aparta de lo estrictamente contemplado en la Convención de Caracas sobre el asilo, observándose de manera clara un sesgo ideológico en el tratamiento de un caso cuya resolución judicial precisa con extrema claridad que estamos frente a un procedimiento penal de exfuncionarios del Correato que cometieron graves delitos de corrupción tipificados en el Código Integral Penal de nuestro país y que han recibido la sentencia respectiva por parte del más alto Tribunal de Justicia del Ecuador. Sin embargo, estoy seguro que el problema planteado seguirá un delicado curso de debate y acciones en la esfera internacional, causando lamentablemente daños a las viejas y fraternas relaciones del Ecuador con la República Argentina. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. Hoy vamos a hacer un comentario con respecto al Fondo Monetario Internacional y el acuerdo que está venciendo en términos del programa que está cumpliendo el gobierno nacional hasta el 31 de diciembre. Hay algunas personas en el Ecuador, profesional de economía o no profesional de economía, que opinan en forma muy negativa con respecto a este organismo internacional. Opinan que todos los que han firmado o puedan firmar convenios con el Fondo Monetario Internacional al futuro son traidores a la patria, que sencillamente están haciendo mucho daño al estar en contacto y con acuerdos X y Z con este organismo internacional de financiamiento. Y otra serie de opiniones que prefiero no decirlas, pero que son negativas. Yo creo que esas personas, no importa quiénes sean, si son políticos o no políticos, profesionales de economía o no, sencillamente están poniéndole ideología y política al tema. O no entienden cuál es la función realmente del Fondo Monetario Internacional. Después de la Segunda Guerra Mundial, mis amigos, en que quedó destruido pues Europa, etcétera, 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 con el liderazgo de los Estados Unidos se reorganizó pues la economía mundial y todo el planeta Tierra. Se crearon dentro de eso sencillamente organismos internacionales como el FMI, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que hoy se llama Banco Mundial. Y el FMI no es un banco comercial, no es un banco de inversión, es un organismo internacional de tipo monetario, que se formó a los fines de ayudar a los países miembros, y Ecuador se constituye miembro del FMI, somos miembros del FMI, para restaurar los desequilibrios en el sistema de pagos internacionales y en la balanza de pagos, para evitar sencillamente que los países pudieran competir a través de políticas proteccionistas
o también de devaluaciones competitivas, etcétera, etcétera. Poner orden, ese era con financiamiento. Y eso fue un acierto de los Estados Unidos y otros países desarrollados en ese entonces de formar un organismo de esta naturaleza. Ecuador es miembro de eso. En la época del señor presidente anterior, Moreno, tuvo el acierto de llegar a un convenio con el FMI y sus ministros de finanzas pues negociaron el acuerdo por una cantidad de 6.500 millones de dólares. Un acuerdo que duraría pues algo así como 27 meses, que está terminando a fin de este año. Y ese programa era del programa ¿de quién? Del gobierno del señor Moreno, que heredó el presidente actual, don Guillermo Lasso Mendoza, y que corrigió en una negociación X ciertas cosas con este organismo. Ese programa tuvo un financiamiento. Ese es un producto que el fondo le llama de crédito extendido. ¿Por qué? Porque es un monto enorme con respecto a la cuota que tiene el Ecuador en el FMI. Y ese programa contenía una serie de cosas, y contiene, que ya va a terminar totalmente, que tenían que ver con ¿qué? Con poner disciplina a las finanzas públicas en general del Ecuador. Y también ayudar al combate el año como consecuencia del virus del 19, que tuvo el 20 efectos terribles, no solamente en Ecuador, sino en todas partes del mundo, a ayudar al Ecuador en esa materia. Pero también a ayudar también para la parte social de Ecuador. Y eso se ha cumplido adecuadamente, primero por el gobierno anterior del señor Moreno, pero también se ha cumplido por parte del presidente actual y su ministro de Finanzas, el primer ministro, un buen economista que tuvo la experiencia de haber trabajado en el FMI. Y por el actual ministro de Finanzas, pues un hombre serio, preparado también, señor Pablo Arosemena. Los técnicos del FMI hicieron un análisis de cómo ha avanzado el programa para poder saber si podían, a su vez, desembolsar los últimos 700 millones de dólares de la línea de 6.500 millones en total, porque quedaba un saldo de 700 millones. Y los técnicos dieron un informe a la señora gerenta del FMI, se hizo el análisis correspondiente y se presentó un informe favorable al directorio del FMI indicándole Ecuador ha venido cumpliendo con toda una serie de temas que tienen que ver con el programa que está aplicando el gobierno del Ecuador. Y en función de eso, el directorio decidió que debía desembolsarse los 700 millones de dólares que ya han entrado a la caja fiscal, si mal no recuerdo. Pero a través de todos estos años, y después de que el FMI aceptó este crédito de 6.500 millones hace algunos años atrás, como yo decía, en la época del gobierno anterior, también los organismos como el Banco Mundial, el Banco Interamericano, la Corporación de Fomento, etcétera, etcétera, acudieron también frente a este auxilio, esta asistencia financiera del FMI, con más de 6.000 millones en diferentes créditos también de estos organismos. Y eso era para apoyar al Ecuador en su programa de estabilidad económica, de estabilidad financiera y defender la dolarización como sistema monetario imperante en el Ecuador. Pero también, ¿para qué? Para financiar salir de los efectos terribles que ocasionó el virus 19 el año 20. El año 20 la economía ecuatoriana se desplomó en más de 7% del Producto Interno Bruto, espantoso. Y naturalmente, pues, todo el programa cumplía con una serie de requisitos no del FMI, y el presidente actual recibió pues naturalmente también una economía que se corrigieron una serie de cosas por parte del gobierno anterior y el ministro de Finanzas de ese gobierno, Mauricio Pozos, que también es un buen profesional. Y sencillamente se ha cumplido con una serie de metas. ¿Cuáles son estos factores de cumplimiento? Primero, bajar el déficit fiscal. Naturalmente que el déficit fiscal se ha reducido porque ha aumentado el precio del petróleo, no digo que no, ¿sí? Han aumentado las recaudaciones tributarias porque el SERI viene siendo un trabajo importante para combatir la evasión tributaria, pero también porque hubo una reforma tributaria que entró por el Ministerio de la Ley
y se crearon el impuesto al patrimonio para las personas naturales que hemos pagado todos este año y del patrimonio para las empresas que han pagado este año y que será vigente también para el próximo año. Para las personas naturales, el impuesto al patrimonio solamente es para este año. Y eso dio pues una cantidad de recursos interesantes, además de ciertas reformas a la ley de impuesto a la renta para las personas naturales, que ahora pagamos más impuestos que antes. ¿Sí? Todo eso está dentro del programa que se ha cumplido. Y el FMI vio que se ha cumplido pues una serie de temas que están en el programa y que el gobierno actual lo aceptó y que es propuestas del gobierno ecuatoriano, no del FMI, lo que hizo el FMI en la época del señor Moreno y en la época del señor don Guillermo Lazo Mendoza, es ayudar, asistir al cumplimiento de todos esos compromisos que obtuvo o que tienen el programa del gobierno ecuatoriano. De tal manera de que es un acierto del gobierno haber seguido el rumbo de ese programa. Y es totalmente adecuado de que el Fondo Monetario, a través de su directorio, haya reconocido el esfuerzo que está haciendo el Ecuador para estabilizar sus finanzas públicas. Pero también dentro de eso, el gobierno ha hecho ciertas cosas positivas. Por ejemplo, transparentar muchas cosas que tienen que ver con la deuda pública. Antes no se publicaba y no se reconocía como deuda determinados elementos que hoy se reconocen y se publican como deuda pública. Por otra parte, había una metodología para contabilizar ciertos gastos, lo contabilizaban antes en el presupuesto o en el Seguro Social ecuatoriano como gasto de capital, cuando realmente eran gastos corrientes. Y eso se ha venido corrigiendo. Pero también el endeudamiento con el Seguro Social, no la deuda actual, sino lo que se está debiendo. Ahí también ha habido, pues sencillamente, un avance total y absoluto que el FMI reconoce totalmente en el cumplimiento del programa. Y lo que es la transparencia fiscal, también ha habido avances. La lucha contra la corrupción, la lucha contra el narcotráfico, está empujando el gobierno en una dirección correcta. Todo eso y otra serie de temas estrictamente económicos se van cumpliendo y eso ha aceptado el FMI. Por eso viene el tema. De tal manera, señores, que yo creo que ha sido muy conveniente y acertado el acuerdo con el FMI. Y no estoy de acuerdo con una serie de afirmaciones que hace muchísima gente sobre esto. Al gobierno actual creo que le conviene, igual que al país, llegar a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Con financiamiento o sin financiamiento, eso depende de una serie de circunstancias y análisis macroeconómico del país que el gobierno tiene que hacer. Señoras y señores, vuelvo a repetir, creo que es un acierto el cumplimiento del propio programa del gobierno ecuatoriano para haber permitido al Fondo Monetario desembolsar los 700 millones más los otros organismos internacionales. Todo esto ven con buenos ojos los mercados privados internacionales, los gobiernos occidentales, ¿sí? Entonces, amigos, vuelvo a repetir, es un desacierto de algunas personas su opinión negativa con respecto a esos acuerdos. Gracias, amigos y amigos, volveremos la próxima semana con otro tema. Global Hoy con Alan Catey. Una visita navideña. En vísperas de la Navidad, en medio de los ajetreos que son tan tradicionales pues de la época y del momento, aterrizó el presidente Zelensky en Washington en una visita de Estado inesperada que estuvo rodeada de secreto y de extremas medidas de seguridad que por lógica elemental se debieron adoptar ante los riesgos implícitos que tal visita implicaba en relación a los supremacistas extremistas que ven a Putin como el último defensor de esas posturas, una especie de heredero y representante de un improbable cóctel entre el Ku Klux Klan y las SS, que se encuentran con la sangre en el ojo tras las condenas impuestas a algunos de sus correligionarios por el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2020 y por la decisión del Comité del Congreso recomendando al fiscal general el enjuiciamiento del presidente Trump por insurrección, obstrucción de un procedimiento oficial y conspiración para defraudar a Estados Unidos,
con el potencial de llevar al exmandatario tras las rejas. La representante republicana Liz Cheney acusó a Trump de clara negligencia que implica su incapacidad para ejercer ningún cargo. La visita tampoco habrá agradado al Kremlin y la necesidad del secreto se explica por el largo brazo de la FSB con un amplio récord de atentados fuera de Rusia mediante sus sofisticados venenos. La visita de Zelensky, por la facilidad natural de este para las relaciones públicas, resultó un indudable éxito para su imagen, siendo ovacionado en el Capitolio, donde hábilmente implicó a demócratas y republicanos unidos en la lucha por la democracia y la libertad, al dar el apoyo que Ucrania ha requerido y seguirá requiriendo para enfrentar la agresión rusa. Recalcó con inteligencia que la ayuda recibida debería ser vista por Estados Unidos y la Unión Europea como una inversión para detener a los enemigos de la democracia y del orden jurídico internacional. Fue largamente ovacionado en ambas cámaras y cualquier duda sobre una disminución del compromiso norteamericano en su respaldo a Ucrania se disipó totalmente. Unos pocos recalcitrantes opositores a la ayuda optaron por no asistir a la apoteosis de Zelensky ante la tontería que habría sido discordar con un personaje como el presidente ucraniano, enormemente popular y admirado. Resultó conveniente que poco antes de su visita se hubiera aprobado incluir dentro del paquete de ayuda recientemente resuelto el sistema de defensa aérea Patriot, que antes no se había aceptado. Siempre me llamó la atención que hubiera tanta oposición por parte de Rusia, principalmente, para un sistema cuya capacidad excluye la posibilidad de ser usada como arma ofensiva. No es posible atacar con esos equipos a blancos terrestres, pues está diseñada para derribar misiles entrantes o aviones. De alguna manera, se podría tratar de entender las líneas rojas que pretende delinear Putin en torno al tipo de armamento que Ucrania puede recibir, si estas armas se pudieran emplear contra su territorio, contra sus ciudades, sus escuelas, sus hospitales, en el obvio supuesto de que Rusia se abstendría de atacar esas mismas instalaciones en el país al que está agrediendo desde hace 10 meses. Resulta un misterio el que a Rusia le parezca inaceptable que sus instalaciones de infraestructura militar o civil puedan ser blanco de ataques, cuando es evidente que la intención rusa en Ucrania ante el fracaso de su campaña de conquista es provocar la máxima destrucción posible de todo lo que no puede conservar o saquear. Se puede especular que esas cínicas líneas rojas que el agresor pretende establecer son para no perder la única opción ofensiva que por el momento, y esto hay que enfatizar, le queda a Putin para aterrorizar a la población civil. Esto es, el bombardeo indiscriminado de ciudades e instalaciones eléctricas para congelar a los ucranianos durante el invierno. Para alguien como Putin, es inconcebible el carecer de medios para imponer su voluntad a quienes se le resisten. Lo único que hoy por hoy le queda para hacer daño masivo son los misiles que lanza a diario y los drones que ha debido comprar a Irán, al parecer a cambio de aviones avanzados de combate. Como alguna vez ya mencionara, la mayor pérdida de Putin en la guerra contra Ucrania es su capacidad de intimidar al resto del mundo basada en la supuesta capacidad militar convencional del ejército ruso. Quedó en evidencia que tal mito carece de cualquier base. El afamado ejército ruso en Ucrania ha demostrado carecer de todo aquello que define a un ejército eficiente, corroído por una corrupción galopante que determinó que los equipos individuales de las tropas, los vehículos militares y muchas de las armas
hayan resultado de la peor calidad. Ni qué decir de una logística primitiva, incapaz de asegurar a las tropas del frente alimentos y municiones, y mucho menos combustible, al punto de perder gran cantidad de vehículos de combate abandonados por carencias de diésel para ser capturados intactos por las fuerzas ucranianas, que irónicamente dicen que el segundo principal proveedor de armas de Ucrania es Rusia. Pero sin duda, la mayor decepción de todas es la calidad del mando ruso, al punto que, ante los fracasos, las negligencias, la indolencia y la pura y simple incompetencia, Putin ha debido cambiar en su integridad al comando que inicialmente condujo las operaciones. Debe haber sido un trauma para Putin el darse cuenta de cuál es la realidad de un ejército muy valiente para enfrentar a civiles rebeldes en Siria, lanzando bombas y arrasando ciudades como antes en Chechenia, pero que cuando enfrenta a tropas preparadas y motivadas, se disuelve en medio de sus errores y carencias. No es que el presidente Zelensky regrese a su tierra como San Nicolás o como Papá Noel, trayendo una feliz Navidad a su pueblo. ¿Cómo pudiera hacerlo en medio de la destrucción, del frío y de la muerte tan ampliamente regadas por Rusia? Apenas habrá podido traerles una esperanza, la de contar con alguna ayuda para seguir luchando, para no rendirse ante aquellos cuyo objetivo es la erradicación de su pueblo, su idioma y su cultura, para evitar que los horrores de Bucha, de Isium o de Gerson, las cámaras de tortura, las fosas comunes, los civiles atados y asesinados, el exterminio y el genocidio de nuevo como el leitmotiv de su histórico vecino y verdugo. La gran periodista Anne Applebaum describe en un artículo conmovedor el cómo esta luz de esperanza que se encendió en Ucrania se pudo haber apagado enseguida sin el tesón y el coraje de Ucrania y el apoyo de aquellos países que han aceptado dificultades y privaciones para apoyarla. No hacerlo habría implicado en ese momento que en lugar de estar hoy defendiendo Kiev, deberían estarlo haciendo en Varsovia o en Berlín. Esa es la deuda de Europa con Ucrania y esa es la raíz de su compromiso para reconstruir al país. Esa deuda la ha pagado de antemano Ucrania con sus muertos. Ojalá, en medio de la impuesta oscuridad, brillen altas las estrellas para Ucrania. Muchas gracias. Noticias internacionales. Las abuelas Plaza de Mayo argentinas encuentran al nieto 131. Las abuelas de Plaza de Mayo argentinas logran anotarse otro tanto. La organización que lucha por restituir la identidad de los desaparecidos durante la dictadura ha identificado al denominado nieto 131. El jueves un juzgado notificó a un hombre que era hijo de Lucía Ángela Nadia y Aldo Hugo Quevedo, ambos militantes de la guerrilla del Ejército Revolucionario. La mujer desapareció cuando estaba embarazada de 2 o 3 meses y ambos fueron a parar a los centros de tortura clandestinos del general Rafael Videla. Su descendiente prefiere mantenerse en el anonimato por el momento. No lo conocemos todavía, suponemos por lo que nos han contado que es una persona dulce, tranquila, no hubo un escándalo de negativa, ni tampoco de tristeza, ni de nada, simplemente lo tomó como una realidad, una nueva realidad para él, y ahora hay que ver cómo continúa esto. Las abuelas de Plaza de Mayo han prometido seguir trabajando para encontrar a los 300 nietos que siguen sin saber cuál es su origen por culpa de la dictadura. Por el momento han hecho suya parte de la letra que cantaban los hinchas argentinos tras la conquista del Mundial y que dice: nos volvemos a ilusionar. Arena Telesucesos, el escenario para campeones.
Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. Personajes de historia real vivida durante muchos años en el único deporte con partida de nacimiento ecuatoriana, el Ecuavolley. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.